Entonces, y me contó un poco. Pero bueno, pensé que por eso, pero cheque. Bueno, entonces es un agrado para mí, grupo de la Corte Sana, de la Universidad Autónoma de Madrid, de la Universidad Nacional de La Plata, para conocer. Nada, ya hacer un breve comentario. Además de muchos trabajos y ser colaborador con muchos de los integrantes del grupo, Jorge es responsable, ha sido jurado de licenciatura y doctorado de muchos de los integrantes de acá, y cualquier cosa pueden echarle la culpa. Tenemos aquí presentes. Como yo estoy incluido, me voy rápido para el fondo. Bueno, muchas gracias por la presentación. No sé si se escucha bien, o sea, no sé si ¿sí? Sí, pero no sé, pues prendí esto y no sé si lo conecté bien o no. Sí, sí, se escucha. ¿Sí? Genial. Bueno. Escuché un sí por acá. Así que más o menos. Sí. Ok. Bueno, gracias a Dani por la invitación, gracias a Joaco por encargarse de toda la difusión y eso, y bueno, y gracias a todos ustedes y los que están del otro lado de internet por venir a la charla. Hoy lo que les quería contar son algunas cositas sobre una conjetura que hay en análisis armónico, que es muy interesante y de la que todavía yo creo que se sabe muy poquito, o sea, no se le encontró todavía bien la vuelta. Entonces, uy, no sé si tengo que apuntar allá, o quizás hay que cambiar el... Luego Bueno, y con esto terminamos la charla. ya ahora debería funcionar. A ver. Ahí va, sí, genial. Bueno, entonces me gustaría comenzar contando un poquito, poniendo en contexto histórico cómo surge esto, ¿no? El paper donde se formula esta conjetura es del año 96. Entonces nos situamos un poquito ahí, 96, hacía más o menos 8 años que Dobegy había construido las wavelets de soporte compacto regulares de JCR. Hacía 4 que eso lo habían extendido a sistemas biortonormales o biortogonales de wavelets. Así que era un tema que estaba bastante de moda, y entonces todo lo que estaba alrededor de esa construcción se estudiaba intensamente. Y una de las cosas que son claves en esa construcción es lo que se llama la ecuación de refinamiento, que es esta que aparece acá. Esto es algo que tiene que satisfacer la función de escala de una wavelet de soporte compacto. Bueno, entonces, a raíz de eso, fíjense que, bueno, acá hay un ejemplo de una función que cumple esa ecuación, ¿no? Una ecuación de ese estilo. Esta es la función de escala de la wavelet de Hart, ¿sí? Bueno, esa no es regular, pero bueno, tiene muchísimas buenas propiedades y demás, que es súper útil. Pero bueno, ese es un ejemplo de algo así, ¿no? O sea, por lo menos esto tiene solución en L2. Perdón, que cumpla la ecuación es que exista el coeficiente CK para algún n. Sí. N finito, ¿no? Eso es lo importante acá. Bien, entonces, lo que llevó, digamos, a preguntarse estas cosas es, bueno, nosotros tenemos la ecuación esta, en donde hay involucradas dilataciones y traslaciones.
bueno, ustedes saben que en análisis armónico hay como una especie de River-Boca, ¿no? Están las wavelets por un lado y están los Gabor por otro, ¿no? Entonces, digamos, los de Gabor se preguntaron, bueno, si esto funciona para las dilataciones y traslaciones, ¿habrá algo parecido si cambiamos esas dos transformaciones? Bueno, en realidad las dilataciones las cambiamos por modulaciones, es decir, nos vamos al mundo de Gabor. ¿Habrá una solución de la ecuación de refinamiento cuando las dilataciones son reemplazadas por modulaciones? ¿Sí? Bueno, acá recuerdo un poco la notación, o sea, si tenemos una función LP, modular es multiplicar por esta función exponencial y trasladar esto, ¿no? Esta va a ser la notación para la traslación y la modulación. Entonces, básicamente, o sea, lo que se plantearon es, bueno, supongamos que tenemos una cantidad finita de puntos en el plano, y para cada punto del plano asignamos una traslación usando la primera coordenada y una modulación usando la segunda. Entonces, el problema es, bueno, tenemos solución de la ecuación de refinamiento usando estos dos operadores. Bueno, empezaron a hacer cuentas y los casos sencillos que exploraban, y no tan sencillos, daban que no. O sea, la única solución era la trivial, o sea que este sistema siempre era linealmente independiente. Entonces conjeturaron, dijeron, bueno, o sea, si tengo una cantidad finita de puntos en el plano y me construyo esto, eso tiene que ser linealmente independiente. Si tenés finitas funciones de L2, y la pregunta es, ¿son linealmente independientes o no? Problema de álgebra lineal. Bueno, fíjense que como hablo de independencia lineal, eso es una condición abierta. ¿Está bien? Así que podés perturbar y sigue valiendo. O sea, si vos tuvieses que para una función y un conjunto de puntos, estos son linealmente independientes, entonces si perturbás un poquito la función en el sentido de L2, bueno, en algún sentido, o sea, siguen siendo linealmente independientes. Si perturbás un poquito los puntos, también. ¿Está bien? Pues esencialmente es un determinante mayor que 0, si querés verlo así. Entonces es una condición abierta. Bueno, esta fue la conjetura. Y al principio se empezaron a obtener algunos resultados parciales, poniendo alguna condición extra, ya sea en los puntos o en las funciones. ¿Está bien? Entonces acá te voy a contar algunas cosas que saben si le pedís alguna condición especial a los puntos. ¿Está bien? O sea, una de las primeras cosas, de hecho eso ya lo vieron Hale, Ramanathan y Topiwala, que son los que conjeturaron esto. O sea, ese HRT es de Hale, Ramanathan y Topiwala. Lo primero que vieron es que, bueno, si los puntos están alineados, entonces esas traslaciones, que pueden ser en tiempo o en frecuencia, son linealmente independientes. Eso se puede hacer de manera bastante sencilla. Poco tiempo después, creo que fueron 3 o 4 años después, llegó este resultado sumamente interesante, que dice, suponete que vos tenés un full lattice, es decir, una deformación del látice de enteros por una matriz inversible. ¿Sí? Entonces, si tu conjunto lambda es un subconjunto finito de este full lattice, entonces esto es linealmente independiente. ¿Sí? Bueno, en el caso estamos considerando acá, donde la función está definida en R, esto lo probó originalmente Linel, y bueno, después hay pruebas alternativas de Bouwnik, Spiegel y de Demeter, Gautam. La prueba original, la de Linel, que después voy a decir algunas cosas más, porque es muy interesante esa prueba, usa teoría de álgebras de von Neumann. Y eso ya empieza a mostrar que este problema está relacionado con muchas cosas.
O sea, ya del vamos, ¿no? Cuando vos usás traslaciones y modulaciones, sabés que está ahí el grupo de Heisenberg, representaciones del grupo de Heisenberg y eso, que podría dar una idea de que como hay tantas cosas involucradas, este podría ser un problema difícil. Pero yo creo que al principio, cuando se empezó a estudiar esto, no se pensó que iba a ser tan difícil. O sea, es bastante intratable. Pero bueno, al poco tiempo surgió esto que dio muchos ánimos. Y bueno, como les decía, el approach de Linel, que es una persona muy conocida en teoría de operadores, en álgebras de operadores, estaba basada en álgebra de von Neumann. Y básicamente lo que él veía que si los puntos están sobre un látiz, entonces cuando vos considerás el álgebra de von Neumann sería el álgebra generada por todas estas modulaciones y traslaciones, combinaciones de ellas, y después las clausurás en una norma débil, Watt o SOT, es lo mismo. Bueno, ese es el álgebra de von Neumann generado por estos. Bueno, ese es un álgebra de von Neumann con buenas propiedades. Es lo que se llama una álgebra finita, porque tiene una traza. ¿Está bien? Cuando tenés una traza podés hacer muchos juegos de dimensión, o sea, tipo como una álgebra lineal. Entonces eso ayuda mucho y bueno, en particular lo ayuda a Linel a probar esto en el caso de este particular que los puntos estuvieran sobre un látiz. Bueno, tanto este resultado, el de los puntos colineales, como este de si están en un látiz, valen en RD. Pero acá ya viene la primera cosa interesante, y es que de todas estas pruebas, y de la que les voy a comentar que hicimos nosotros también, solo la de Linel vale en RD. Todas las demás se pinchan, pero re mal, cuando pasás a dimensión 2. En eso es algo notable. Bueno, como para darles una idea de qué tan poco sabemos, está lo que llaman la Baby Conjecture, que es con 4 puntos nada más. O sea, agarrás estos 3, que bueno, esto siempre los puedes fijar ahí, o sea, no está hecho a propósito, o sea, es el origen, el 1,0, el 0,1, y después, claro, si este estuviese en el 1,1, caes en el caso látiz, lo movés un poquito, y lo movés en la diagonal, y con un irracional, eh, no sé, de los que a uno le gustan, bueno, no se sabe si son nominalmente independientes o no, está todavía abierto. Este año, un alumno de Hale y Ousa probaron que si tenés estos 4 puntos y el 1, alfa y beta son son racionalmente independientes, entonces esto es linealmente independiente, son linealmente independientes. Pero esto tiene, o sea, el espacio generado tiene que tener dimensión 3, o sea, no llega acá. Y esto es este año. Así que sabemos muy poquito sobre esto. Bueno, les decía, esto sigue siendo con configuraciones de puntos. Ahora vamos a ver qué podemos saber si le pedimos algo extra a la función. Bueno, de nuevo, en el trabajo donde Hale, Ramanathan y Topiwala enuncian esta conjetura, ellos probaron que si la función estaba soportada en una semirrecta, ya sea hacia el infinito o hacia el menos infinito, entonces la conjetura era cierta. También probaron que si tenía un buen decaimiento, no un buen decaimiento, la verdad es que si tenía esta forma básicamente, o sea, era un polinomio por una gaussiana, entonces también es cierto. Lo del decaimiento vino después. Bownick y Spiegel probaron que si tiene buen decaimiento en este sentido, o sea, decae más rápido que una E por X log X. Como sea alguna constante, ¿no? Entonces, ahí es cierto. ¿Vale? Pero, por ejemplo, sigue abierto en la clase de Schwarz. O sea, no se sabe si tenés clases de Schwarz, funciones súper re buenas. No se sabe. Bueno, si tienes soporte compacto, sí, entras acá y cosas así, ¿no? Pero, o sea, para un denso, si querés, pero no lo sabes
De hecho, por eso que les decía de que son condiciones abiertas y todo eso, lo tenés para un denso de puntos, lo tenés para un denso de funciones, en el espacio que vos quieras. Eh, pero si vas a una concreta y no sabes decirlo, no es un momento así perturbativo. Este, bueno, motivados mucho por el éxito que había tenido el approach de Linel, se estudió usando teoría de operadores. Fíjense que uno básicamente lo que puede poder, si uno considera este operador, que es una combinación lineal de traslaciones y modulaciones, entonces la conjetura se reduce a ver que el núcleo de T es trivial, ¿no? Eso es lo que prueba esencialmente Linel, ¿no? O sea que en esa álgebra de von Neumann, estas cosas tienen todos núcleo trivial. Bueno, entonces basados en eso, fíjate que, bueno, si tenés un autovalor, o sea, pasa lo mismo, ¿no? Porque esto lo puedes pasar del otro lado y es igual, así que te alcanzaría ver que tiene algún autovalor tu operador, y en ese sentido, hasta donde yo sé, lo mejor que se obtuvo hasta ahora es un resultado de Balan, que dice que no puede tener autovalores aislados de multiplicidad finita. Pero pobre Radu tuvo que trabajar un montón, porque si ya los puntos no están sobre un látiz, el álgebra de von Neumann deja de ser finita. Y trabajar ahí es como trabajar en BDH o a veces peor. Así que este resultado es altamente no trivial. Y aún, si lo ven, sigue estando lejos de dar una respuesta. Hay mucho trabajo eh, en este paper, la verdad. Bueno, esto que les decía en L2 se plantea también para LPs, ¿no? Para hablar un poco de Banach, no solo de Hilbert. Esto se plantea en LP, la misma conjetura, y fue estudiada ahí. Obviamente en el infinito esto es falso, ¿no? O sea, la conjetura es falsa, tomás el seno, ¿no? Es periódica, entonces ya tenés una ecuación que cumple no trivial. Si los puntos están alineados, entonces había un viejo paper de Rosenblatt y Edgar, donde probaban, incluso en RD, ¿se acuerdan que les dije que valía en RD? Que estos son linealmente independientes. Y de hecho ellos fueron bastante precisos, o sea, lo probaron para todo P menor o igual que este índice crítico, y probaron que hay una función que está en C0 de RD y en todos los otros P's, para el cual la ecuación tiene solución. ¿Está bien? Pero estamos trabajando solo con traslaciones acá. ¿Está bien? Y acá un problemita, o sea, algo que puede darte la pauta de dónde vienen algunas cosas, es que si vos, por ejemplo, en R1 estás entre L1 y L2, entonces la transformada de Fourier todavía cae en un LP, cae en el LP'. Pero si estás en L4, por ejemplo, ya caes en las distribuciones. Entonces, estás un poco frito. Bueno, en dimensiones mayores, o sea, para L2 teníamos el trabajo de Linel. Para LPs distintos de 2, entonces acá otra cosa que empieza a jugarte en contra, cuando vos estás en dimensión 1, entonces hay unos operadores que son muy importantes en este problema y que tienen que ver con las representaciones del grupo de Heisenberg, que son las transformaciones simplécticas. El grupo simpléctico es un grupo de matrices que actúa naturalmente en este problema y que te permite hacer reducciones. Cuando vos estás en dimensión 1, es decir, el grupo simplíctico tenés que mirar desde matrices de 2 por 2. Y ahí pasa un milagro, y es que
el grupo simpléctico coincide con el grupo especial lineal. O sea, son todas las matrices inversibles. Y entonces, básicamente, cualquier látiz se puede reducir al látiz de los enteros vía una de estas transformaciones, que son de las buenas, o sea, de las que se llevan bien con tu problema. Cuando te vas a dimensiones mayores, eso ya deja de ser cierto, y entonces ya no llegas directamente por reducciones, que es lo que uno suele usar bastante, a cualquier látiz. Entonces, por ejemplo, este resultado de Meter y Gautam, lo primero que te dice es, bueno, suponete que tenés acá un látiz, pero que es equivalente vía una transformación simpléctica, es decir, ya no es cualquiera, a un látiz producto. Y bueno, entonces para toda F en LP con P entre 0 y 2, esto es linealmente independiente. Bueno, estos son algunos resultados que se conocen. Bueno, como te decía, el problema tiene simetrías y uno las usa un montón. Vamos a considerar una función en LP, P entre 1 e infinito. Yo ahora me voy a quedar en R, ¿sí? Dimensión 1. Vamos a tomar un conjunto de puntos del plano. Entonces, ahí va. Una primera observación es que si bien las traslaciones y las modulaciones no conmutan casi, o sea, si las haces al revés, pagando un factor de módulo 1 ya está. Pero entonces, si vos tenés que esto es 0, entonces vas a tener que esto también es 0, y es un sí solo sí. O sea, acá podés trasladar todos los BK por un B y todos los AK por un A. ¿Sí? Porque haces la traslación, después la conmutás con la modulación y lo que pagás es un precio acá. Pero es algo de módulo 1, así que si estos eran distintos de 0, estos también. Y después las modulaciones se pegan, así que no tenés problema. ¿Está bien? Entonces, la primera reducción es que si vos tenés que este conjunto linealmente independiente, sí, solo sí, este otro lo es. Entonces, siempre podés trasladar el conjunto de puntos y poner uno que sea el 0, 0, por ejemplo, o algún número que te guste. Por eso en aquella configuración de 4 yo te decía el 0, 0 siempre lo podés tener. No sé. Bueno, otra cosa que podés hacer es, bueno, cuando dilatás, bueno, también tenés una relación entre las dilataciones y las modulaciones y las dilataciones y las traslaciones. ¿Está bien? Entonces esa relación lo que te da es que esto es 0, sí, solo sí, esta ecuación es 0, donde acá tenías una f, acá la dilataste y el precio que pagás es cambiar los puntos originales por estos, que sería como agarrar el vectorcito AB y multiplicarlo por esta matriz de acá. ¿Está bien? Bueno, entonces, una reducción, puedes cambiar la F por una dilatada, o si querés, puedes ver que puedes cambiar tus puntos por la transformación AR de esos puntos. Otra transformación que puedes hacer es la asociada a este operador de acá, que en análisis de señal lo llaman chip, por la forma que tiene el seno S. Y bueno, de nuevo, acá la relación, no voy a hacer la cuenta, es medio pesada, tenés que completar cuadrados y demás, pero si pones el chip antes de esto y después lo pones después, pagás un precio también de una constante de este estilo. Entonces, de nuevo, esto es igual a 0, si solo si esto es igual a 0, entonces de nuevo, puedes cambiar tu función por una chip de f, cambiando tu conjunto de puntos por el original, la imagen del original por esta transformación. ¿Está bien? Finalmente tenés la transformada de Fourier, que la verdad mucho no te ayuda, porque como tenés modulaciones y traslaciones, o sea, es como mirarte en el espejo casi. Eh, eh, Así que, nada, te los cambia, ¿está bien? Así que acá
la simetría que tenés es, bueno, podés cambiar tu función por su transformada, y los puntos se transforman de esta manera. Pero acá tenés que tener cuidado, o sea, si vas a usar esto, tenés que estar solo en este rango de peso. ¿Está bien? Bueno, acá hay un resumencito, o sea, todas estas transformaciones no son casuales. O sea, esto es una base del grupo simpléctico. Y todas estas son las que podés usar para transformar tus puntos, y entonces acá te dice cómo tenés que ir transformando tu función, si querés cambiar tus puntos de esta manera o viceversa, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer una reformulación. Ahora me voy a ir encaminando un poquito a unas cuentitas que hicimos con Joaquín y con Enrique. Vamos a pensar que nuestra función está en este rango, así en algún momento puedo usar la transformada de Fourier. Y entonces, con todas las transformaciones que les conté recién, o sea, si vos tenés un conjunto de puntos en el plano, siempre lo podés transformar a un conjunto A0, B0, a n, Bn, que cumple lo siguiente. El primero está en el 0, 0. ¿Está bien? Y después, lo que podés hacer es que cumplan esta relación de acá. ¿Sí? O sea, que de alguna forma, sobre cada A, tenés un solo B. ¿Está bien? O sea, tenés que... no vas a tener repeticiones en ninguno de los dos ejes. O sea, la proyección no vas a tener dos puntos que caen sobre el mismo A. ¿Cuál es la ventaja de quedarte con un conjunto de puntos que cumple esto? Bueno, la ventaja es que, es que si esta ecuación de acá, cuando los puntos tienen esta estructura de acá, se puede expresar de esta manera. Y entonces la ves como algo de punto fijo. Como que si la f soluciona una ecuación de este estilo, entonces la f es un punto fijo para este operador de acá. ¿Está bien? Y eso te da bastante información. Pagamos un precio, sí, porque, o sea, acá tuve que usar todas las transformaciones. En general, algunos conjuntos de puntos las podrás llevar sin usar transformada de Fourier, pero gran parte de ellos sí. Entonces, ahí te podés ir a LP', entonces, o bien tenés que trabajar en todo el rango de P's, o bien tenés que trabajar en CC. ¿Está bien? Bueno, pero pagamos ese precio y entonces nos quedamos con esto. Bueno, esto, si haces un cambio de variables, tiene una formulación dual, en la que, fíjate que acá de alguna manera lo que te está diciendo es que el valor de la f depende, de alguna manera extraña, de valores de f anteriores, ¿no? O sea, estamos en la recta, digamos, de puntos que están a la izquierda. Bueno, eso se puede también hacer con un cambio de variables que dependa de puntos que están a la derecha. ¿Sí? Acá está más o menos cómo se traducen, o sea, cómo se convierten los puntos que están acá a los puntos que están todos los valores que aparecen acá, los AK, BK, todos sombreritos, cómo se transforman, ¿no? Pero bueno, vamos a un dibujito que creo que eso muestra un poco mejor qué es lo que está pasando. Lo que está pasando acá, estas dos ecuaciones lo que te dicen es lo siguiente. Si vos conocés a tu función acá, supongamos que la función cumple 5,1 y por lo tanto 5,2 también. Entonces, si vos la conocés en esta región, la podés reconstruir un poquito más para allá. Y también la podés reconstruir un poquito más para acá. ¿Está bien? ¿Cuánto te podés ir hasta allá? Y bueno, no te podés ir más que esta longitud, porque si no después caerías en un punto que no conocés. ¿Está bien? Después, iterativamente sí, pero en el primer paso no te podés ir más de A1 y para este lado más de A sombrerito 1. Pero bueno, eso ya es interesante, acá lo volví a escribir, porque entonces, ¿te acordás que habíamos hablado de eso, de que si la función estaba soportada en una semirrecta y no sé qué? Bueno, eso es trivial ahora. De hecho, si vos tenés tu función en un intervalo
cierta longitud, bueno, sería longitud AN. Pero bueno, no importa, o sea, imagínate eso, en cierto intervalo suficientemente grande, tu función sea nula, ya tiene que ser nula. ¿Está bien? Por esto, lo vas reconstruyendo así y te daría 0 en todos lados. Otra cosa buena de esto es que la reconstrucción es a través de operadores lineales. ¿Está bien? Es decir, vamos a considerar ahora estos operadores RL y LL. Esta L va a ser un numerito que va a estar entre lo máximo que me puedo trasladar para allá, perdón, el mínimo, o sea, el mínimo de estas dos cantidades. ¿Sí? Y entonces este operador lo podés ver como, si yo conozco mi función acá, entonces eso me permite conocer la función en un yisteadito L hacia la derecha, el R te manda hacia la derecha, y el L te lo manda hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces, lo que me dice es eso, yo conozco mi función acá, y entonces esto me devuelve mi función más allá. Ahora, esto es un operador que puede hacer cualquier elemento de LP ahí, solo que si tu función cumple aquella ecuación, entonces te voy reconstruyendo tu función. Pero en principio es un operador bien definido acá. Y el L te lo hace para el otro lado. ¿Está bien? De hecho, se puede probar que como operadores cumplen esta relación de acá. ¿Está bien? Ya esto es independiente de que haya una solución o no, sino que uno hace la cuentita, pues este sale como despeje de la otra, digamos, de alguna manera. Entonces, se puede probar esto. La inversa de un RL es algún LL, pero claro, fíjate que el operador depende del punto, ¿no? Porque como acá tenés algunas modulaciones que dependen del punto, entonces esto va a depender de dónde vos estés. Perdón, acá. O sea, este punto X vive en esta zona, entonces esa modulación va a ser distinta dependiendo de dónde vos vivas. Es un operador que depende de cada punto. Bueno, o sea, si uno tiene una función en LP, entonces déjenme llamar así a su truncadita, o sea, fijo un L que sea el mínimo entre estos dos, o sea, un L admisible para moverme a la derecha y a la izquierda, y entonces tengo mi función y la voy truncando en pedacitos, ¿no? Y eso lo llamo FM. Déjame llamar Rn para no dar mucho la notación, sería como trasladar a la derecha en NL, y Ln sería la inversa de esto. ¿Está bien? Si vos tenés que una función cumple las ecuaciones estas, entonces lo que está pasando acá es que el Rn te manda el Fn en el Fn más 1. Y el Ln, el Fn más 1 en Fn. ¿Está bien? Eso es una reescritura de lo que dije antes. Pero claro, visto así, o sea, fíjate también que por la forma que tenían los operadores, es una combinación lineal de estas cosas, son todos uniformemente acotados. Los operadores tienen todos una cota uniforme. Ahí va. Entonces, si llamás como M a una cota uniforme para este y este operador, entonces si vos tenés una función que cumple esto, o esto, entonces tiene que ser 0. ¿Está bien? O sea, si vos sabés que la F cumple 5,4 y además pasa esto o aquello, entonces la F tiene que ser 0. Cualquiera de estas dos condiciones se cumple si pasa esto. Así que lo que está diciendo esto es que no es exactamente una mejora de lo de Bownick, porque nosotros estamos suponiendo que nuestro látiz tiene una forma especial. Pero si el látiz tiene esa forma especial, entonces tenemos una mejora porque acá nos pudimos tachar el log que tenían ellos. ¿Está bien? ¿Schwarz no te alcanza? ¿Schwarz no alcanza? Todavía no. ¿En serio? Ahí vamos. No. Schwarz todavía con esto no.
Esto es muy crudo de alguna manera todavía, porque estás acotando la composición, o sea, la norma de la composición por el producto de las normas. Y en realidad ahí tenés muchas mezclas. ¿Sabes? Eso no debe crecer exponencialmente. Eso debe crecer polinomialmente, pero una cosa es pensarlo y otra cosa es probarlo. La escuela polinomial sí te daría. Claro, sí, sí, ahí tenés. Ahí estarías en muy buena posición, digamos, pero eso no lo pudimos probar. Ni de cerca. Fallamos mal, muy mal, todas las veces que lo intentamos. Bueno, a ver, esto entonces, hasta acá son cosas que podés decir con este approach, o sea, pensando el problema como un problema de punto fijo, para configuraciones de puntos generales. Ahora déjenme ver cómo esto te puede ayudar en el caso particular de los látices, donde la demostración original de Lineal no funciona, estás en LP. Él necesitaba estar en L2. Tenés las otras, pero bueno, esto daría una demostración alternativa de eso. Entonces acá vamos o sea, esas reducciones que hicimos en un caso general, en el caso si estuvieses en un látiz, te permiten reducir el conjunto de puntos a algo que tiene esta pinta de acá. ¿Está bien? Entonces, lo que probamos con Joaquín y con Enrique es que si el conjunto tiene esta pinta, entonces las traslaciones en tiempo-frecuencia usando estos puntos son linealmente independientes para cualquier f no nula en C0 o en LQ con Q en todo este rango. ¿Está bien? De hecho, el método se puede exprimir un poquito más y acá no hace falta que te aparezca una sola modulación, es decir, una exponencial, sino que puedes poner acá funciones periódicas. El método funciona igual. ¿Está bien? Y te da, bueno, tienen esta condición técnica, ¿no? Que cumplen las exponenciales, pero bueno, salvo eso, te da lo mismo. ¿Sí? Y bueno, entonces, déjenme más o menos contarles cómo viene cuál es la idea de la demostración de estos últimos resultados, y con eso termino. Una de las ventajas de estar en un retículo es que tenés grupos actuando, ¿no? Entonces eso te simplifica mucho la vida. En particular acá, o sea, eso se manifiesta en el hecho de que, fíjate que todo ocurre, o sea, las distintas clases de equivalencia módulo alfa zeta son independientes, en el sentido de que los valores que toma f en una de estas clases solo depende de los valores de esa clase. ¿Sí? Fíjate acá la ecuación. Si yo tengo a alguien acá, o sea, esto depende de los valores anteriores, pero en la clase de equivalencia. ¿Está bien? Entonces eso te permite reducirte a estudiarlo en cada clase. ¿Está bien? Es el principio de fibertización de alguna manera, ¿no? Los shifting invariant y todo eso. Pero bueno, aplicado acá. Entonces, ese operador que tenías antes, ahora se traduce en cada fibra, digamos, en cada clase de equivalencia, multiplicar por una matriz. Es esta grandota que está acá. Y entonces, esto que está acá, lo podrías decir, bueno, agarro los n valores involucrados en esta expresión de acá, y lo que te dice es que esta matriz, o sea, esta ecuación de acá se puede traducir así, si definís este vectorcito de esta manera, entonces esta matriz te manda al vectorcito en X, al vectorcito en X más alfa. ¿Está bien? Es una forma de reescribir esto. Se los cuentita y te da. Una cosa importante antes de dejar esta transparencia es que esta matriz es periódica. ¿Está bien? Bueno. Entonces, volvemos, esta era la definición de ese vectorcito, y entonces la norma Q la puedo escribir así, periodizando. Este n me aparece porque tendría una norma por cada coordenada. Entonces, como tengo n coordenadas, me aparece ese n ahí.
si yo acá en vez de alfa pongo M alfa, me va a aparecer el M también de este lado. Y ese M alfa en realidad lo hago porque el alfa podría ser muy chiquitito. Y como mi matriz es 1 periódica, yo quiero que me aparezca el intervalo 0, 1 para empezar a trabajar ahí. ¿Está bien? Y entonces, si elijo M así, tengo esta desigualdad acá. Desigualdad porque, bueno, el M por alfa podría ser un poquito más grande que 1, entonces en vez de estar integrando entre 0 y 1, en la igualdad estaría integrando entre 0 y un número mayor que 1. Bueno, integro entre 0 y 1, me queda algo más chiquito que de este lado, pero no importa. Lo que me interesa es que esta expresión de acá está acotada. Y de hecho el primer término lo puedo tirar, lo que me interesa es esto de acá, pero entonces si esto es acotado, esto es finito en casi todo punto, pero si eso es finito en casi todo punto, entonces esto converge a cero. ¿Está bien? Eso es lo que me interesa ahora. Acá llegué a esta conclusión pensando que mi función estaba en LP. Los resultados yo le dije que salían también en C0. Bueno, en C0 llegas más rápido a esto. ¿Está bien? Esto es lo que te interesa ahora. Y ahora estas expresiones de acá, usando los operadores, las matrices que les comenté antes, se puede escribir así. Porque esto es agarrar la f de x y moverla hacia la derecha k veces. Porque esta matriz lo que hacía era movértelo hacia la derecha. ¿Está bien? En alfa. Claro, cuando caíste en x más alfa, tenés que aplicar la asociada a mx más alfa y así, ¿no? Por eso este es un producto que tiene que estar ordenado. ¿Está bien? Estas matrices no conmutan entre sí. Acá estoy haciendo un producto ordenado. Y acá lo hago para el otro lado, porque acá me estoy yendo para el otro lado. ¿Está bien? Bien. Entonces esta es la conclusión que llego si tengo una función que cumple la ecuación. Ahí está reescrito. El AR ahí es para casi todo alfa, ¿no? Esto viene de acá, de donde integrabas. Es de todo x. Porque esto es finito para casi todo x. Y tú más normal. Ah, ok. No, sí, Y entonces esto converge a 0 para casi todo x. Miren ahí. claro, esa no me coge una Q del vector. Claro, esta es Claro. una Q en CN mayúscula. Claro, claro. Y después tenías acá la otra, la función. Claro. Bueno, entonces acá el mundo se divide en racionales y irracionales. ¿Está bien? O sea, voy a hacer con más detalle el caso racional, que es un poco más fácil, y después le digo un poco más o menos cómo se adapta al caso irracional. Si es racional, entonces lo pensamos así, con un A, B, con coprimos. Entonces, como esta matriz era una periódica, aquello que les dije, entonces esto de acá resulta B periódico. O sea, cada vez que n pasa por un múltiplo de B, reseteo. Entonces acá lo que puedo hacer es llamarme paquetes. ¿Está bien? Y si esto tiende a 0, entonces la subsucesión asociada a los paquetes estos, que serían acá tomar k múltiplos de B, también tiende a 0. Pero entonces estás en esta situación, que esta matriz aplicada a este vector tiende a 0. Esta matriz es inversible, pero tiende a 0 cuando vas para adelante y cuando vas para atrás. Y bueno, ese es un problema. O sea, un lema bastante sencillo de álgebra lineal. Al momento de si vos tenés una situación así, una operador inversible sobre Cn, que le pasa esto yendo hacia adelante y hacia atrás, eso lo único que puede ser es que el vector sea 0. ¿Está bien? Eso, insisto, eso no es muy difícil de probar. Entonces eso te termina el caso racional. Porque eso lo que te dice es, bueno, entonces este vector tiene que ser 0, pero tiene que ser 0 en casi todo punto. Y entonces tu función original tiene que ser 0 en casi todo punto. ¿Está bien? Bueno, ¿qué pasa en el caso irracional? Bueno, la idea es la misma. O sea, lo que uno trató de adaptar es esto. Pero bueno, no puedes usar exactamente lo mismo porque nunca vas a poder armar paquetes. Entonces, como se imaginarán, lo que uno cae es un poco en... Uy, no, todavía no. No, gracias. No. Bueno, te terminan en agradecer. Ahí está. Bien. Bueno, entonces,
de nuevo, usando que esto es uno periódico y que esto es ergódico, es una transformación ergódica, cuando alfa es irracional, tratas de hacer el mismo argumento. Tratas de extender el mismo argumento de antes al caso irracional. ¿Está bien? Así que esa es la idea de la prueba de los resultados. Ahora sí, gracias. Pregunta. Sí. En uno de los primeros resultados que mencionaste, que los numeritos fueran QLI hacían que valiera la conjetura en cierto caso. Acá no te usabas tus B, puede ser cualquier cosa, y eso no, o que el alfa sea racional o no, depende de la relación entre los. Claro, porque acá tenés, o sea, pasa que acá estás en un látiz, ¿no? Entonces el látiz te fija el A, tenés A y después son múltiplos enteros del A. Acá esa independencia racional a la vez, acá donde separás lo ergódico o de... En los casos sale bien, acá en los dos casos sale bien, sí. la demostración esa del principio no se puede adaptar para el caso no QLI, No. por eso con raíz de 2 no. No te funciona. Y de hecho en la diagonal sabés que para un denso de la diagonal, porque vos sabés que para dada una función hay un abierto denso para el cual son LI, así que lo intersecás con esto, y un abierto denso de ahí, pero si querés saber ese raíz de 2, raíz de 2, no sé, es terrible. Primero, la charla. Gracias. Tanto así que no sé si se podrán compartir las diapositivas, pero después. Sí, yo las Al video. dejo, sí. Después, una pregunta. Al principio, estaba esto que bueno, había muchos puntos y muchas funciones que cumplían la independencia lineal. Ujú. Digamos, puntos por esta cuestión de determinantes, me parecería ser incluso hasta bien medida total, ¿no? Sí, sí, o sea, la medida habría que ver, pero sí, son un abierto denso. Digo, porque Claro, del plano, si agarrás, que yo no sé, la gaussiana, abierto, o si agarrás un compacto, la uniforme, sí, medida total. digo, porque el determinante sea cero es determina una variedad algebraica de Sí. me pregunto si del lado de las funciones uno tendría algún enunciado probabilístico del tipo para casi toda función, para una medida que uno le pueda dar al espacio de funciones, digamos. O si es un abierto ver o cosas de ese estilo. ¿Qué tan grande es? De nuevo, es un abierto denso. Porque, por ejemplo, toda función C infinito de soporte compacto es LI, ¿no? Porque tiene soporte compacto. ¿Tenés denso? Eso es denso en todos lados. Y después con el argumento perturbativo, llegás... Vale para las funciones también en el argumento, no solo para los puntitos. Sí, claro, porque perturbás y te funciona. Sí que es... o sea, sabemos que tiene que ser cierto para un montón de... Pero en cuanto querés una concreta, ahí es que no podés probarlo. Pero si uno dijera como de alguna manera elegir una función al azar, claro que tienes probabilidad 1 de que las cosas anden, eso podría hacerse. Eso sí, eso es... casi seguramente sí. Sí. Sí, pues ya te digo, el problema está en cosas finitas. Finitas delgaditas, ¿no? Como decías vos, variedades algebraicas o cosas que realmente la medida no lo va a ver. Entonces, si haces un argumento probabilístico, con probabilidad 1 solo vas a tener algo que se leí. ¿No?
Es un programa súper lindo, pero es muy duro. No se esperaba, perdón, difícil, me imagino cómo se Supongo que no. Al principio. Después yo creo que al cabo de unos años Claro.